La idea es que podamos disfrutar del estudio de este texto. Estamos terminando el capítulo 2 ya y seguiremos con el capítulo 3 con la ayuda del Señor. El propósito entonces es que volvamos a leer desde el versículo 10 en adelante hasta el 15 y vamos a leerlo conmigo, a una voz. ¿Están listos? Tito capítulo 2, versos del 10 al 15. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a orar. Padre, damos a ti infinitas gracias en esta mañana porque nos permites tener la posibilidad de reunirnos una vez más como iglesia con el fin de exaltar y glorificar tu nombre santo. Gracias porque hemos podido cantar en esta mañana, porque hemos podido leer tu palabra y porque ahora vamos a tener el privilegio de poder escuchar acerca de ella. Permite que podamos entenderla, que podamos aplicarla y sobre todo que estemos dispuestos a, en todo tiempo, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer y a no permitir que otras cosas estén por encima de ti. Ayúdanos a tener nuestra mirada solo puesta en ti, de tal forma que tu nombre siga siendo glorificado por nosotros. Nos dejamos pues en tus manos y pedimos tu dirección en todo lo que vamos a hacer. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Veíamos la semana pasada en el verso 14 que Dios, por medio del Señor Jesucristo, diseñó el plan para conformar un pueblo redimido con el fin de que ese pueblo fuera un pueblo puro y un pueblo celoso de buenas obras, ¿sí? Que estuviese deseoso de hacer las cosas bien. Como veíamos esta mañana en la escuela dominical, desafortunadamente la iglesia moderna ha perdido ese sentido de la purificación, porque ha permitido el ingreso de cualquier cantidad de cosas del mundo a su iglesia, a la iglesia del Señor. De tal manera que vemos cómo se practican cantidad de cosas que sencillamente se hacen afuera como algo natural y la iglesia las ha asumido con el fin de tener contentos a los creyentes. Esto es algo que definitivamente nos muestra nuestra debilidad como creyentes, como seres humanos. Tenemos una desventaja, digámoslo así, porque, como lo hemos visto en otras ocasiones, olvidamos que no somos de esta tierra, que vivimos aquí temporalmente, que nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos, como dice la Escritura, de donde esperamos la venida del Señor en gloria. Entonces, el problema es que nos hemos acostumbrado tanto a esta tierra que la convertimos en nuestro hogar. Nos pasa exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel
cuando estuvo esclavo en Egipto por 400 años. Recuerden ustedes que a pesar de que los egipcios habían puesto un yugo fuerte sobre ellos, ¿sí?, donde los obligaban a construir sus ciudades, donde eran los esclavos de ellos, el pueblo de Israel se acostumbró a esa esclavitud. Y cuando llega el momento en el que Dios los va a sacar de allí, y ellos salen viendo los grandes prodigios y las grandes señales que Dios ha hecho, se nota un pueblo que está tan acostumbrado a la vida en Egipto, que cuando se ven frente al mar, inmediatamente empiezan a decir: ¿para eso nos sacaron? Había sido mejor que nos quedáramos en Egipto. Porque ahora van a venir los egipcios y nos van a matar. Ahora van a venir ellos y van a hacer peor nuestra vida. Pero porque ellos estaban solamente viendo hasta la punta de su nariz. Lo único que ellos veían en ese momento era un gran mar al frente. Y en su parte trasera veían los caballos y los carros de Faraón que venían contra ellos. Eso lleva a que el pueblo de Israel, que acababa de ver los milagros que Dios había hecho, los olviden así, de inmediato, y empiecen a preguntarse: ¿para esto nos sacaron? ¿Para esto vinimos aquí? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto para que muriésemos allá? Porque esas fueron muchas de las palabras que ellos dijeron a Moisés. Tristemente, vemos como hoy esa actitud en el pueblo de Dios no ha cambiado. Sencillamente miran hacia donde lo que tienen al frente y olvidan lo que Dios ha hecho con ellos en tiempos pasados. Olvidan que Dios ha querido hacer de nosotros un pueblo diferente. Así como hizo con Israel, que por esa razón es que cuando Moisés está frente a ese pueblo que está quejándose, que está gimiendo, que está anhelando volver a su tierra en Egipto, supuestamente, a seguir siendo esclavos, el Señor le dice estas palabras que ustedes memorizaron. ¿Se acuerdan? Y tú alza tu vara sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hasta el mismo Moisés llega a un momento en el que no sabe qué hacer y se pregunta: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? El mar está al frente. Los egipcios vienen allá atrás. Estoy seguro que aún Moisés, en algún momento, viendo la actitud del pueblo, tuvo temor. Y hasta en algún momento llegó a desconfiar de lo que iba a pasar. Y por eso es que el Señor le dice: ¿por qué me preguntas? ¿Qué es lo que estás esperando? Levanta tu mano, extiende tu vara y pase. Ese es el Dios que le responde al pueblo de Israel cuando se está quejando, cuando está diciendo: era mejor atrás, era mejor lo que teníamos allá. Ese es el pueblo que Dios quiere purificar para sí. Pero desafortunadamente hoy, al igual que el pueblo de Israel, los creyentes se han puesto en la tarea de creer que lo que dejaron de hacer antes era mejor que lo que tienen ahora.
Y es por eso que vemos en la iglesia tanta porquería que se ha metido. Iglesias convertidas en completas discotecas. Iglesias donde no se predica la palabra del Señor, sino que sencillamente se trata de entretener a los asistentes. Porque es que si no se aburren y se van. Donde la palabra de Dios ha pasado ni siquiera a un segundo plano, sino a un tercero o cuarto, donde lo importante es hacerle que usted se sienta bien, donde lo importante es hacerle pensar que no importa lo que usted haya hecho durante toda la semana, venga y cante, disfrute, y después de que se canse de rinconear, después de que se canse de gritar, entonces váyase para su casa, dejando antes su ofrenda. Eso es lo que se está haciendo hoy en la iglesia. Y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿ese es el pueblo santo redimido por Dios? ¿Es eso lo que Dios ha purificado para sí? Y la respuesta que tenemos que dar rotundamente es no. No, eso no es lo que Dios ha purificado. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que seamos distintos a todo el mundo. Eso es lo que quiere. Leí ayer un reportaje que le hicieron a un famoso predicador, amado por algunos grupos creyentes, algunos grupos de cristianos en el mundo. Y el reportaje decía: Dante Gebel, un pastor con mucho éxito, y le preguntaron: Señor Dante, ¿usted qué piensa de aquellos que contradicen su comportamiento con la iglesia? Y su respuesta fue: es que me tienen envidia. Esa fue su respuesta. Es que me tienen envidia. Envidia del éxito que tengo. Pensaba yo en ese momento en uno de los versos que memorizamos también. A ver si adivinan cuál era. No, ese no era. El primero que se vino a mi mente en ese momento fue ese que dice: y digas en tu corazón, mi fuerza y la fuerza de mi brazo me han traído esta riqueza. Fue el primero que vino a mi mente. Ya se le olvidó. Y estaba pensando en: no, es que me tienen envidia. Es que me tienen envidia del éxito que tengo actualmente. Y yo puedo decirle: qué tristeza, porque tu éxito no sirve para nada. Ese éxito no lo quiero, no me interesa y no lo envidio. Y pensaba en las palabras de Juan, cuando sus discípulos llegaron y le dijeron: Maestro, ese que llaman Jesús bautiza más gente que tú. Ese que llaman Jesús tiene más seguidores que tú. Y Juan, estando en la cárcel, les dice: ¿y qué?
para que Él crezca. Porque Él tenía claro quién es el que tiene que tener el trono. Ahora, hermanos, tristemente hoy tendríamos que llegar al punto de reconocer que ese que debería ser el pueblo purificado por Dios se ha contaminado con todo lo que el mundo ofrece. Y es triste, totalmente triste, que la iglesia se haya convertido hoy en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, sino que se predica humanismo, que se predica que usted debe estar bien, que lo importante es que usted se sienta cómodo con lo que hace, que lo importante es que usted se sienta agradado. Y por esa razón no se predican ya mensajes en contra del pecado. Por esa razón es que hoy a muchos pastores les da miedo decir a la gente de frente lo que la palabra del Señor dice. Donde a muchos pastores, y me parece inaudito, pero lo ve uno en internet, estén permitiendo ahora dentro de sus iglesias la tal diversidad. Eso que el mundo ha querido meter por los ojos. Había un escándalo hace unos meses atrás en internet de una iglesia bautista en los Estados Unidos, una de las iglesias más grandes, una de las iglesias con mayor asistencia en los Estados Unidos, tenía a su director de alabanza siendo un homosexual. Abiertamente dicho por él en la iglesia. Y ellos allá, no es que Dios no rechaza a nadie, se les olvidó lo que la palabra del Señor dice. ¿O ustedes se encuentran en alguna parte que el Señor acepte ese tipo de comportamientos? Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que maldito es aquel hombre que se echa con varón como con mujer. Y dice también concretamente, ninguno de los afeminados, ninguno de esos entrará al reino de los cielos. Y eso no ha cambiado, hermano. El mundo puede estar predicando sobre la diversidad, pero la palabra del Señor nos dice concretamente que Dios creó al hombre y creó a la mujer. No creó nada más. Entonces yo no puedo de ninguna manera permitir ese tipo de comportamientos dentro de la iglesia ni fuera. Y que me va a traer problemas, que los traiga. Que los traiga. Pablo dijo de esta manera: por causa del Evangelio sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Ni siquiera en la cárcel pudieron callar a Pablo, porque aún en la cárcel él seguía predicando el Evangelio. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros no predicamos igual? ¿Sabe por qué? Porque hoy la cristiandad siente miedo del mundo. Cuando olvidaron lo que la palabra dice, y fue el mismo Señor quien lo dijo: bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermano, usted y yo no nos podemos quedar callados, porque somos ese pueblo redimido para ser puro. Y déjeme decirle algo: en la pureza no cabe nada inmoral. En la pureza no cabe nada que sea impuro. Para eso necesitamos pedirle al Señor que purifique nuestro corazón primero. Y déjeme decirle, la única manera en la que la palabra del Señor nos va a purificar a usted y a mí es que la memoricemos, que la aprendamos, que la practiquemos, según dice la Escritura. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás, las dirás, las escribirás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, hermano, no hay otra manera. Si usted quiere vivir como Dios manda en su palabra, ¿qué tiene que hacer? Ir a su palabra, conocerla, aprenderla, memorizarla, practicarla. Esta es la única manera. Ese pueblo de Israel, que acababa de salir de Egipto, venían felices. Iban por el camino contando las riquezas que habían quitado a Egipto. Porque antes de salir, ustedes recordarán que ellos fueron a las casas de los egipcios y los egipcios les dieron collares, aretes, cadenas, oro en cantidades alarmantes. ¿Quién no se va feliz así? Y ellos iban felices diciendo, oh. Y me imagino que en el camino cantaban, Señor, gracias, porque nos diste el pago de todos estos 400 años esclavos. Vamos a empezar una vida nueva. Pero no se dieron cuenta que una vida nueva requiere de muchos sacrificios. Una vida nueva requiere específicamente de dejar atrás todo lo viejo. Y ellos no estuvieron dispuestos. Porque tan pronto vieron el primer inconveniente. Ahora, yo no sé cómo habríamos actuado nosotros frente a una situación como esta. No culpo al pueblo de Israel, ni me creo mejor que ellos. Porque seguramente si yo hubiese estado con ellos en ese momento, también lo habría hecho. Pero el pueblo de Israel, tan pronto ve la primera dificultad, se les olvida lo que Dios había hecho aún en el camino. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel venía caminando, en el día estaba una nube que los cubría del sol, y en la noche estaba una antorcha que los calentaba en el desierto para que no se detuvieran y siguieran caminando? Imagínense ustedes lo que yo he analizado muchas veces y que todavía me pregunto, ¿cómo es posible eso? Solo Dios lo puede hacer. Yo nunca he estado en un desierto, pero lo que he dicho, lo que he oído al respecto, es que en el día el calor es insoportable, pero en la noche el frío es terrible. Y el Señor tenía una nube sobre el pueblo de Israel para que fueran fresquitos. Y en la noche, cuando hace frío, había una llama detrás de ellos
que los que venían de último no se quemaban, pero los que estaban de primero estaban calientitos también. Imagínense ustedes eso. Si usted pone una llama cerca a usted, se quema. Pero si usted se hace lejito, siente el calor de ella. Y eso era lo que veíamos en el pueblo de Israel. Estaba la antorcha ahí encendida, y el primero no se quemaba, y el último todavía sentía el calorcito. ¿No le parece algo maravilloso? Y ellos estaban viendo eso de Dios. Ahora, eso lo había puesto Dios para guardar a su pueblo, pero también lo había puesto con el fin de que los egipcios nunca se acercaran a ellos. A pesar de que estaban ahí pegaditos, los egipcios nunca lograron alcanzarlos. ¿No le parece maravilloso? Y ellos habían visto eso en el desierto. Pero llegan al mar y encuentran ese mar tan grande ahí. Y de una vez miran para atrás. Allá está Egipto. Allá se ve Egipto todavía. Mejor devolvamos. Pidámosle perdón a los egipcios, de pronto no nos matan a todos. Muy similar a lo que estamos viendo hoy en la iglesia. Muy similar en el sentido de que yo les pregunto, ¿qué pasaría si estas mega iglesias se ven enfrentadas a circunstancias difíciles? ¿Cuántos quedarían? ¿Y sabe por qué? Porque lo que importa no es agradar al Señor. Lo importante es que usted se sienta bien. Hermano, cuando habla aquí de que el Señor quiere purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras, no está haciendo pensar de manera clara en que nosotros debemos tener en cuenta todo lo que vimos anteriormente en los versículos del 1 hasta el 13. ¿Se acuerdan de todo lo que vimos ahí? Yo no puedo desligar ese versículo de todo lo anterior. Y lo que Pablo le está diciendo a Tito es: Tito, debes propender porque la iglesia del Señor sea un lugar puro, sea un lugar santo, sea un lugar donde se alabe, se glorifique al Señor, pero sobre todo también que haya celo en Él por hacer las cosas bien. Celosos de buenas obras significa eso. Hombres y mujeres que están dispuestos a luchar, si es necesario, por defender las buenas obras. ¿Y por qué le digo eso? Cuando hablamos de los celos, aunque no son buenos en ninguna manera, en el sentido en el que el Señor lo está planteando aquí,
es totalmente diferente a los celos que se sienten en las parejas. ¿Sí? La señora que si ve que se le acerca mucho a su marido otra mujer, de una vez se le ponen los pelos de punta y empieza a desear hacer algo malo. Esos no son los celos de los que está hablando aquí. Porque esos celos los condena el Señor y Él dice que eso no. Por eso habla en su palabra de que celos, iras, contiendas, enemistades, son manifestaciones de las obras de la carne en nosotros. Pero cuando habla aquí de un pueblo celoso de buenas obras, está diciendo Él unas personas que en todo momento quieren hacer lo que agrada a su amo, a su esposo, que es, en este caso, el Señor Jesucristo. Un pueblo celoso de buenas obras es lo que Dios quiere. Y déjeme decirle algo, tristemente, ahora vemos una situación contraria, en la cual el pueblo del Señor está celoso de hacer lo que el mundo hace. Eso es lo que nos ha llevado a esa situación, ¿sí? Allá afuera cantan y bailan, ¿por qué en la iglesia no lo hacemos también? Allá en la calle hacen esto y esto y esto, ¿por qué nosotros también no lo hacemos en la iglesia? ¿Qué tiene de malo? Allá en la calle la gente se viste de tal manera, ¿nosotros por qué no lo podemos hacer también? Allá hablan de esta forma, ¿por qué nosotros no? Y se nos olvidó concretamente que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser distintos. Olvidó lo que dice en 1 Corintios 5:17. ¿Me acuerda qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya me confundí, no sé si es primera o es segunda. Creo que es segunda. Hermanos, si ustedes notan, en las Escrituras, todo el tiempo estamos viendo al Señor manifestándonos el deseo de que nosotros no seamos iguales allá. Todo el tiempo. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Vete y no peques más. ¿Se acuerda de la mujer que tocó el manto? Vete y no peques más. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo el Señor está buscando de nosotros que seamos diferentes. Y Pablo es un abanderado de ello. Pablo es un abanderado de ello, por eso nos está diciendo, miren, lo importante es que nosotros como creyentes no estemos haciendo lo que ellos hacen, que nos caractericemos por ser diferentes. Y era lo que les decía la semana pasada. Si vemos pasar una multitud de personas, ¿podría usted identificar de allí cuántos son cristianos? Y si se mete usted allí en ese grupo de personas, ¿podríamos identificar que usted es creyente en medio de ellos? De ninguna manera. ¿Y por qué? Porque nos vemos igual que ellos. Porque hablamos igual que ellos, nos vestimos igual que ellos, nos comportamos igual que ellos. Es por esa razón que no hay diferencia. Es por esa razón que hoy decir soy cristiano es casi lo mismo que decir
soy del polvo, soy liberal, soy conservador. Es exactamente lo mismo, porque eso ya hicieron una mezcolanza de todo. No es como años atrás cuando conservadores y liberales se mataban unos a otros por defender su partido. Hoy el cristianismo ha olvidado sus banderas. Ha olvidado lo que significa haber sido sellado con el Espíritu Santo. Ha olvidado lo que significa ser una nueva criatura. Lo ha olvidado. En el versículo 15, Pablo dice unas palabras fuertes. Yo las tomo para mí. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y cuando habla de nadie, ¿a quién cree que se refiere? ¿A los de allá afuera? Se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia, porque a ellos es a los que él puede exhortar, reprender y hablar. No a los de afuera. Es a la iglesia. Hermano, la autoridad no es mía. La autoridad fue dada por Dios. Porque yo no me nombré pastor. Fue el Señor el que quiso ponerme a pastorear. Y si el día de mañana Él me dice, ya no más, pues no más. Aunque no veo ese tipo de comportamientos del Señor en ninguna parte de su palabra. Porque aquel a quien el Señor llamó, ¿hasta cuándo estuvo con el Señor? Hasta el día en que fue llevado con Él. Miren a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿A cuál de ellos le dijo, bueno, hasta aquí fuiste profeta, ya no más? Ahora puedes seguir haciendo tu vida común y corriente? A ninguno. Todos aquellos que fueron llamados por Dios realmente fueron respaldados por Dios hasta el día de su muerte. Así que no aspiro a que pasados unos años yo pueda decir, hermanos, me voy a jubilar, ya llegó el tiempo en el que ya no puedo pastorearles más, me voy a dedicar a descansar. No, yo no veo eso para mí. Aunque muchos pastores hoy lo están haciendo. ¿Sí? Están diciendo, no, es que ya tengo el tiempo de jubilación. ¿Sabe cuándo llegará mi jubilación? Ese día habré cesado mi obra. No más, antes no. No, es que ya ustedes me digan, pastor, usted ya está muy cuchito. Cuchito ya está. Bueno, más cuchito. Ya no lo podemos tener más porque es que de pronto usted se cae de ese púlpito y se nos desbarata ahí. Acuerde que usted está remendado por todos lados. Entonces, pastor, mejor siéntese. ¿Qué creen que voy a decir yo? Predica sentado, pero no deja de predicar. Le voy a decir, hermanito, siéntese usted. Yo no me siento. Porque el Señor no me llamó a sentarme. Y recuerdo el pasaje cuando
Moisés es llevado al pueblo de Israel, ya estaba anciano, y estaban en plena batalla. Y Dios le dice: Moisés, mientras tengas tus manos en alto, el pueblo ganará la batalla. Y en medio de su vejez, Moisés levanta sus brazos y el pueblo empieza a ganar. Pero pasados unos minutos, ya no puede seguir sosteniendo sus brazos y ellos se van bajando solos por causa del cansancio y la gravedad. Y cuando Josué y Caleb, que estaban parados a sus lados, ven que los brazos de Moisés van para abajo, ellos traen una silla y le dicen: Moisés, siéntate aquí y nosotros vamos a sostener tus brazos. Y se pararon uno a cada lado de él y levantaron sus brazos. De esa manera el pueblo de Israel ganó la batalla. Eso aspiro yo. Que haya algunos de ustedes que estén dispuestos a pararse a mi lado y levantar mis brazos para que el Señor nos dé la victoria. Pero no crea que me voy a sentar a hacer nada. El Señor me llamó a servirles. El Señor me llamó a exhortarles. El Señor me llamó a reprenderles. Así que el problema es suyo, no mío. Si usted no quiere ser reprendido, si usted no quiere ser exhortado, y si usted no me quiere oír hablar, ¿qué tiene que hacer? Tomo las palabras que el Señor le dijo a Caín. ¿Recuerdan cuál fue? Con todo, el pecado está ahí a la puerta. Tú te puedes enseñorear de él, o vas a dejar que él te convierta en su esclavo. Hermanos, déjeme decirle algo. Yo sé que a muchos, cuando se habla de autoridad, les parece molesto, les parece harto. Pero la palabra del Señor dice: sométase cada uno a toda autoridad, porque las que hay por Dios fueron establecidas. Y fue el Señor el que constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas y a otros maestros. Fue el Señor. Eso no fue idea de nosotros. Así que, hermano, usted tiene una gran situación delante suyo. O se deja hablar, o se deja exhortar, o se deja reprender. Pero hay una cosa más que usted puede hacer, según ese versículo. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la cosa más que usted puede hacer según ese versículo? ¿No saben? Menospreciar. ¿Y qué es menospreciar? Es decir, no, es que ese señor ya está viejito, está cansón, está molestando mucho la vida, eso ya no le paremos bolas. Entonces, debe ser que se le corrió la teja.
Menospreciar. Y decir, como dice aquí mi señora esposa, menospreciar es no preciar. Y no preciar es no tomar como importante aquello que el Señor le está diciendo por mi boca. Si usted no lo toma como algo importante, ¿de quién es su problema? Perdón, ¿de quién es el problema? Suyo, no mío. No es mi problema. Hermanos queridos, ¿cuánto necesitamos de aprender a ser reprimidos? ¿Saben? Dice la palabra del Señor, ninguna disciplina al presente es motivo de gozo. Y dice Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero no espere, mi hermano querido, que del cielo baje un látigo a darle, porque ¿sabe qué es lo que Dios utiliza para azotarle? ¿Ah? A la palabra. ¿A quién utiliza Dios para azotarle? ¿A quién? Díganme. ¿Le da miedo decirlo, cierto? ¿A quién utiliza Dios para azotarle? No, eso no tiene nada que ver ahí. A este viejo barbuches que tienen aquí al frente. Ese es el que Dios utiliza para azotarle a ustedes. Y algunos han sido azotados y fuerte. Pero otros han tomado caminos distintos. ¿Por qué cree que dice la palabra tener en mucha estima a quienes os presiden y os amonestan en el Señor? Porque velan por vosotros como quienes han de dar cuenta. Orad por vuestros pastores, dice la Escritura, yo no me lo estoy inventando. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es a través de ello que Dios da la disciplina. ¿Usa la vara o usa el callado? El problema es que a muchos de ustedes les quedó gustando la vara. Y cuando se usa el callado, como que, bueno, pues. Por eso es que Pablo está diciendo en el Tito que nadie te menosprecie. Porque Tito era el pastor ¿de dónde? ¿Se acuerdan de dónde era pastor Tito? De la iglesia Creta, una iglesia en una isla. Tito era el pastor de ahí, y por eso le está diciendo que ninguno, no lo que afuera, sino de la iglesia, te menosprecia. También se lo dijo a Timoteo, ¿se acuerdan? Le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. A Timoteo se lo dijo de esa manera. Porque hay algunos que se ven ya más canosos que yo,
Aunque a mí las canas me ven aquí en la barba. Se ven más canosos que yo y entonces dicen, ¡ja! ¿Qué tal? ¿Se acuerdan de la frasecita aquella que les enseñé una vez? Los pájaros tirándole a las escopetas. Es que cuando usted iba yo ya venía. Le va a enseñar al papá a ser hijos. ¿Se acuerdan de esas frases? Eso era lo que le estaba pasando a Timoteo. Y por eso es que Timoteo, Pablo le dice esto. Y se lo está diciendo no solo a Timoteo, sino que lo está diciendo a la iglesia misma. Le está diciendo, señores, ustedes por muy mayores que estén, no pueden menospreciar al siervo del Señor. Ustedes no lo pueden tener en menos. Ustedes deben preocuparse porque lo que Él les está diciendo es la palabra de Dios y es para su beneficio. Hermano, usted puede pelear conmigo cuantas veces quiera. Usted puede enojarse conmigo. Usted puede hacerme mala cara y hacer comentarios de mí. Pero cuando usted hace eso, ¿sabe qué está haciendo? Está menospreciando, pero además de eso me está dando la razón. ¿Sabe por qué? Porque si no le hubiera dolido el varillazo que Dios le quiso dar, entonces usted estaría callado. Alguien me decía una vez, es que nos tiró muchas piedras hoy. Y yo noto que algunos están ahí como tratando de esquivarlas. Pero déjeme decirle, si le dolió, ¿por qué fue? De que no era puntería. No, yo no tengo puntería. ¿Sabe por qué fue? Porque era para usted. Me hace acordar cuando yo estaba más pequeñito, allá en el colegio, en la escuela San Luis, allá en Cali, donde hice mi primaria. Los profesores en ese entonces se caracterizaban por algo. Tenían una puntería con esa tiza. Uno estaba molestando y cuando menos pensaba, el tizazo bien dado. Y volteaba uno a mirar. De 40 alumnos en el salón, el tizazo le dio al que le tenía que pegar. ¿Cómo hacían? No sé, pero qué puntería. Y ahí sí llegaba uno a la cara, el profesor me pegó. ¿Por qué? Por estar casado. Entonces le daban otra pena. Eso le pasa. Bueno, los que vivimos esa época recordaremos que no fue nada buena, pero fue muy productiva. Fue productiva porque aquí estamos. Y era que no le pegaban en ningún otro lado, sino o en la cabeza o en la frente. ¿Cómo hacían para tener esa puntería? No sé. Pero era impresionante. Y nunca le pegaban al equivocado. Así es la palabra del Señor. ¿Cómo dice ella? No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego que consume. Y como lo dice el Nuevo Testamento, toda la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así que, hermano, cuando la palabra le toque a usted, no piense que es para otro, es para usted. Y cuando le duela, es porque en eso usted estaba fallando. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Seguirse quejando? Y seguir diciendo que es que se la tienen montada, que es que usted, todo el mundo lo mira mal, que es que todo esto, que es que todo lo otro, o va a decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Nadie te menosprecia. Hermanos, ¿sabe? El Señor dice, miren, a los antiguos los persiguieron, los mataron, a los profetas les echaron fuego, a muchos los decapitaron, a muchos los apedrearon. ¿Y sabe por qué? Por decirle al pueblo lo mal que estaban haciendo. Y si usted quiere hacer eso conmigo, aquí estoy. Solamente puede decir las palabras de Esteban. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, nunca piense que la palabra de Dios es para otro, es para usted. Y cuando ella habla, es porque usted allí está fallando. Entonces, pídale al Señor tomar los correctivos, porque lo que está haciendo el Señor con usted es purificarlo como su pueblo. Dice la Escritura, muy concretamente, si se os deja sin disciplina, ya no sois hijos, sino bastardos. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser hijo o ser bastardo? Hijos, y aquí hago un pequeño paréntesis hacia los hijos. Le pregunto a los padres, ¿cuándo alguna vez sus hijos han llegado a decirle, papá, mamá, necesitas castigarme? ¿Cierto que nunca, hermana Leo, con usted lo hicieron alguna vez? ¿Gloria alguna vez ha ido a Nicolás a decirle que lo castigue porque hizo algo mal? No. Señora Nina, ¿alguna vez han ido sus hijos a decirle que la castigue porque hizo algo mal? Nosotros deberíamos hacer eso con el Señor. Y los hijos deberían, cuando saben que hicieron algo que no es correcto, ir donde sus padres y decirles, papá, mamá, hice algo que no es correcto, necesito que me castigues. ¿Rubén alguna vez hizo a Aleja algo así? ¿Herminio? ¿No? ¿Les gustaría que pasara? ¿Y ustedes lo han hecho con Dios? ¿Cierto que no? ¿Será que nosotros alguna vez vamos a decirle, Dios, qué pecado contra ti? Tenemos allí en la Escritura la parábola del hijo pródigo.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ves que deberíamos hacerlo? Ahí están las escrituras. Necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de reconocer sus faltas delante de Dios. Hombres y mujeres que estén en condiciones de agachar la cabeza y pedir perdón. Hombres y mujeres que estén dispuestos a decirle: Señor, castígame, porque lo merezco. No hombres y mujeres que se atrevan a decirle: Padre, pasa de mí esta copa, porque no quiero tomarla. El Señor Jesucristo lo hizo, pero lo hizo de una manera totalmente diferente. Lo dijo de esta manera: Padre, si es posible, pasa de mí esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hoy tenemos a creyentes que están diciendo: hágase como yo quiero, no como tú quieres. Esa es la diferencia que hay. Y a pesar de que hemos pecado, seguimos creyéndonos en la condición de ser llamados hijos. Porque no somos como el hijo pródigo que va y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Sino: yo soy su hijo, mire a ver qué va a hacer conmigo. Sí, yo me fui, pero sigo siendo su hijo. Así que aquí estoy, mire a ver qué me va a dar. O me va a dejar morir de hambre. Tristemente, esa es la condición en la que muchos de nosotros estamos con Dios. Hermanos, yo fui puesto aquí para hablar, para exhortar, pero también para reprender. Pablo le dijo a Tito esas palabras y Tito las tuvo muy claras. ¿Usted las tiene claras? Vamos a hablar. Padre, hoy venimos ante ti dándonos cuenta tristemente, de aquel pueblo purificado y celoso de buenas obras, queda muy poco. Pero queremos rogarte para que nosotros podamos ser ese pueblo y estar deseosos de agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y darte gracias porque cuando usas tu palabra para reprendernos, es porque nos amas. Y es porque quieres que mejoremos. Y es porque quieres hacer de nosotros ese pueblo puro,
Es por eso que la palabra dice, venid pues, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es porque tú quieres que nosotros estemos puros delante de ti. Por eso, Señor, rogamos, para que cada día tú estés quitando de nosotros aquello que te desagrada. Y aunque nos duela, y aunque nos hagas brotar muchas lágrimas, permite que estemos gozosos de recibir la corrección que se nos hace como hijos. Que no menospreciemos nunca a aquellos que tú utilizas para hacer la corrección en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos.